¿A qué le tiene miedo la gente común? ¿Al ataque de un Pokémon descontrolado? ¿Al acecho de un Pokémon de tipo fantasma o siniestro? Tal vez a perderse en una de las tantas rutas de la región. Los miedos que son comunes en la mayoría de las personas cambiaron hace mucho tiempo en Kanto. El miedo que sentían por los peligros del mundo y sus criaturas fue sustituido por el miedo que sentían hacia el equipo Rocket. Esta resulta ser una historia repetitiva. Desde hace casi 30 años, el grupo criminal ha ido pasando de boca en boca, de crimen en crimen. Arruinan vidas por aquí y por allá consiguiendo lo que quieren cuando lo quieren. Muchos jóvenes fueron seducidos por ese tipo de vida que promete mucho, pero en la práctica los resultados son más bien pocos. Mi vida fue condicionada por el equipo, de la misma manera en que lo ha hecho con la vida de muchas personas. Todo se remonta a varias décadas atrás, hace unos 25 años. Vivía una vida normal como la de cualquier persona en Ciudad Plateada. Iba a la escuela y fantaseaba con salir al mundo como un entrenador para terminar convirtiéndome en campeón. Mis padres llevaban una vida común, con trabajos y pasatiempos comunes. Se podría decir que éramos felices. Todo cambió un día en el que un par de hombres se presentaron en nuestra puerta. Vestían ropas extrañas para la época, una especie de prototipo del uniforme por el que ahora son reconocidos. En ese entonces no sabíamos la magnitud de una visita de ellos. Primero tomaron a mi padre. No destacaba en nada, pero el hombre era bueno en lo que hacía: estudiar rocas. Fue reclutado a la fuerza dentro de una división pequeña del equipo, una dedicada a las investigaciones dirigidas por uno de los peces gordos. Poco a poco dejamos de verlo. Pasó de llegar a altas horas de la noche a no volver más. Lo último que supimos de él fue gracias a la visita de un par de reclutas que irrumpieron en nuestra casa, dispuestos a causarnos el daño que considerasen necesario para mandarle un mensaje a mi padre. Escapé junto a mi madre, al menos al inicio. Tan pronto como los habíamos visto por la ventana delantera, mi madre me arrastró con nada más que lo que llevaba puesto. No sé si tomó esa decisión por alguna corazonada o si sabía algo más, pero al final terminamos escapando. Salimos por la puerta trasera y corrimos bajo el cielo nocturno. Como era de esperarse, fuimos perseguidos por los sujetos y sus Pokémon. Nos adentramos en el bosque verde, con la esperanza de perderlos entre la arboleda y oscuridad del lugar. Pero no podíamos tener tanta suerte. Junto a nuestros perseguidores, corrían un par de Growlites que seguían nuestro aroma. Mi madre fue la primera en percatarse de ese detalle. Corrimos hasta un desnivel. Un par de barrancos pequeños, pero lo suficientemente inclinados y acolchados por arbustos como para no morir de una caída. Lo que parecía ser un boleto de salida se esfumó cuando mi madre me lanzó por el barranco, quedándose atrás con los hombres. En ese momento no pude entenderlo, pero mi madre había decidido sacrificarse para que yo pudiera escapar. Sabía que si los dos saltábamos, nos seguirían. Por eso decidió quedarse el tiempo necesario para que yo me alejara el tiempo suficiente. Suficiente como para que no valiera la pena el esfuerzo de perseguirme habiendo capturado a mi madre. Me tomó horas. Después de todo, el bosque siempre ha sido un lugar traicionero y repleto de Pokémon peligrosos. Navegué entre los arbustos, eludiendo a lo que solo podía imaginar como Pokémon. Terminé volviendo al lugar en donde mi madre y yo nos habíamos separado. Fue ahí cuando todo el dolor que sufría por la caída desapareció de golpe. De la misma manera en que un globo se vacía al desinflarse, fue como si todo lo que llevaba dentro de mí se hubiese escapado en contra de mi voluntad. Grité tanto que brotó sangre de mi garganta, lancé puñetazos contra el suelo hasta fracturarme la mano y lloré al punto en que me quedé sin lágrimas. Frente a mí se encontraba el cadáver de mi madre. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Había sido despojada de su ropa, tenía marcas de golpes y abuso por todo el cuerpo, y lo más repulsivo, había sido comida. Mordeduras de lo que solo puedo especular eran Growlites estaban presentes por todos los restos. El chico normal que alguna vez fui murió ese día, desapareciendo en el medio del bosque. Lo siguiente que recuerdo es haber llegado a Ciudad Verde en un pésimo estado. Repleto de suciedad, desnutrido, deshidratado y con heridas por todo el cuerpo. Una pareja amante del café terminó acogiéndome.
Se encargaron de cuidarme, ayudaron a mi recuperación y me dieron todo lo necesario para vivir. No me conocían de nada, y tampoco me presionaron para que les contara todo. Simplemente, me apoyaron, pero yo no pude volver a ser el mismo. Crecí alimentando mi odio hacia esos sujetos. Estudié, entrené mi cuerpo y traté de aprender de todo. Desde esa noche había decidido que mi vida estaría dedicada a joderlos a ellos. Así terminé alistándome a la academia de la policía. Al igual que muchos reclutas, sentía el deseo de hacer el bien y proteger la región y a sus habitantes, pero al mismo tiempo algo oscuro se gestaba dentro de mí. Para el tiempo en que me gradué de la academia, en mi equipo tenía a un Polyglot, Ariados, Maitiena, Nidoking, Noctowl y Rapidash. Por años me había esforzado como ningún otro y eso había rendido sus frutos. Me uní de manera oficial al cuerpo de policías, más o menos cuando el equipo Rocket ya se había establecido al completo y era reconocido a lo largo de toda la región. Para mi mala suerte, su influencia también había llegado al cuerpo de policías. No tardé demasiado en percatarme de que los casos relacionados con la organización presentaban irregularidades. Eran mal archivados, los prolongaban o se cometían errores obvios que arruinaban por completo el caso. En 4 meses pude ver cómo 15 casos relacionados quedaban a la deriva por ese tipo de acciones. No podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo el motivo por el que había luchado no era respetado por los demás. Fue por esa razón que tomé la decisión que nos trajo a esto. Si la región era la víctima de los juegos del equipo Rocket, solo tenía que entrar en el juego. Empecé a llevar un rol de vigilante, a la par que me seguía desenvolviendo como un policía. Gracias a mi trabajo de día, obtenía la información necesaria para perseguirlos en mi trabajo de noche. Decidí comenzar por aquellos casos que habían sido ignorados desde que entré. Los vigilé, estudié y aprendí sus patrones. No fue difícil emboscarlos en lugares solitarios. Y quién lo diría, la mayoría de ellos tiene un equipo patético, nada que significase un problema para mi equipo. Destrozados, incinerados, envenenados, aplastados, perforados. Fui creativo con las ejecuciones y utilizaba a cada miembro de mi equipo siempre que podía. Resulta que no fui perseguido por esos 15 asesinatos. Cuando la policía llegaba gracias a la alerta de alguien, ya me encontraba bastante lejos. Algunas veces incluso fingía ser el primero en llegar por mera diversión. Aquellas muertes tampoco iban a ser perseguidas, pues la mayoría las tomaba como un castigo del equipo Rocket a aquellos miembros que eran descubiertos, y los policías corruptos terminaban sepultando los casos otra vez. Muchas veces me aproveché de eso. Sé que las huellas que fui dejando en el camino pueden constatar al menos 5 docenas de mis cacerías, pero no siempre fui tan descuidado. Si quieres saber la cifra exacta, es esta. Desde que inicié con esta labor, he ejecutado a 319 miembros del equipo Rocket. 243 fueron reclutas comunes, 56 fueron reclutas de alto rango, 15 fueron administradores, y por último, 5 administradores en jefe. Sí, he sido un verdadero dolor en el culo para esos bastardos. Las cosas se descontrolaron un poco hace un par de años, cuando sucedió todo el evento de la muerte simultánea de varios líderes de gimnasio. Fue noticia mundial, pero muchos lo vieron como una desafortunada coincidencia. Por supuesto, todavía estaban los conspiracionistas que teorizaban 1000 situaciones diferentes. Yo no sabía de qué podía tratarse, pero una cosa tenía clara. Todo estaba relacionado con el equipo Rocket. Actué con esa suposición. Te sorprendería la cantidad de cosas que dejaron atrás en todas sus jugadas sucias. No me malentiendas, son expertos cubriendo sus huellas. Tienen varias fachadas para cubrir sus negocios, rotan de trabajadores constantemente, tienen comprada a mucha gente y cuentan con alguien que sabe mucho de leyes, es la única manera de que hayan durado tanto. Pero, todos cometemos fallas. De la misma forma en que yo dejé huellas, ellos lo hicieron. Con el paso de tiempo se volvieron confiados, pasaron de ser muy cautelosos a solo cautelosos. Las pistas estaban ahí para ser seguidas, solo faltaba un loco dispuesto a seguirlas. Y ahí me tienes. Me sumergí por completo en eso.
Descuidé mi trabajo, las relaciones con los pocos amigos que tenía y cada vez me fui apartando más de la sociedad. Perdí mi empleo, pero eso me dio la libertad de continuar. Tras varias semanas, me encontraba en los callejones de Ciudad Azafrán, siguiendo a un recluta descuidado que se dirigía a una de las bases del equipo. Me deshice de él con facilidad y entré con sigilo. Lo que te contaré posiblemente sea demasiado raro para ser creído, pero apostaría mi vida porque es real. Avancé por la base, que no era más que una bodega en el exterior. Acabé con algunos tipos de camino y entonces lo vi. Eran casi 30 cilindros de gran tamaño, cápsulas cristalinas que guardaban líquidos verdes en su interior. Pero no solo tenían líquido, en su interior, había personas, las mismas 4 personas, repetidas una y otra vez. Pude reconocer un par de rostros. Uno había sufrido un accidente años atrás, y en su regreso parecía una persona totalmente diferente. Otro era el antiguo líder de gimnasio de Ciudad Verde. Sí, el que falleció en el incidente. No hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta de la situación. De alguna forma habían conseguido replicar a las personas y las suplantaban con las copias que ellos controlaban. Asumo que los planes de cambiar al líder se fueron por la borda cuando murió y fue una noticia que no pudieron tapar. A decir verdad, es posible que todos los nuevos líderes que ascendieron al cargo sean como ellos, réplicas, o miembros del equipo. Como sea, no pude recopilar pruebas tangibles, había sido descubierto y tuve que huir. Iba esperando encontrar una red de tráfico de personas, pero en su lugar había encontrado algo totalmente diferente. Poco tiempo después fui contactado por alguien anónimo, luego descubriría que era Bill, el tipo famosillo que creó el sistema de almacenamiento. Me contó todo lo que sabía, las bases, ubicaciones, miembros, actividades, todo. Había estado trabajando con ellos, pero quería salirse y estaba planeando atacarlos. A ambos nos impulsaba la venganza, y sabíamos que solos no podíamos acabar con todos ellos. Simplemente, sería imposible para 2 personas. Por eso divulgamos la información a gente de confianza, miembros de la Policía Internacional que seguirían el caso. Ya conoces el resultado. La alianza regional que les está pateando el culo ahora mismo. Sus negocios están cayendo, los reclutas están siendo encarcelados y los Pokémon están siendo liberados. Los laboratorios son destruidos y la tranquilidad poco a poco vuelve a la región. Pero no les contamos todo. Había ciertas cosas que no estábamos dispuestos a contar, todo para mantener nuestra venganza. Nos guardamos al pez gordo más peligroso, Rafael, lo relacionado con los experimentos de transformación de Bill y un par de ubicaciones. Nosotros nos encargaremos de eso por nuestra propia cuenta, por eso te cuento todo esto. La lluvia caía incesante, impactando sobre los cuerpos de las 2 personas que se encontraban en la azotea de un edificio en Ciudad Verde. Harrison, el justiciero que había contado su historia, permanecía con las manos en el cielo, mientras un fino torrente de agua caía desde el flequillo de su cabello. Frente a él, lo apuntaba Beckham, una joven detective que había seguido los pasos del hombre desde hacía un par de semanas. El cañón del arma temblaba en medio de la oscuridad de la noche, tal vez producto del frío, o tal vez porque la historia del hombre había calado hondo en la mujer. Te di una oportunidad para hablar antes de llevarte a la comisaría, ¿por qué la desperdiciaste contando toda esta historia inventada sobre copias de personas que nos reemplazan? ¿Acaso crees que algo así podría librarte de todo lo que has cometido? El mango de la pistola era sujetado con fuerza, tanta que la mano comenzaba a notarse blanquecina. Un acto impulsivo, casi desesperado, ante la voluntad tambaleante de la detective. Detective Beckham. Dejé que me siguiera porque sabía que podía confiar en usted para guardar este secreto. Confío en usted más que en cualquier otra persona del cuerpo de policías de esta región. Sé que has estado realizando tus propias investigaciones, que los has perseguido, y todo sin la necesidad de hundirte tanto como yo. Las palabras de justiciero vulneraban las defensas de la detective, como si fuese él quien le apuntaba con un arma. No soy una buena persona, eso es seguro, pero ellos tampoco lo son. Aquí tengo todas las pruebas que necesitas para que creas en mi historia. Es más información de la que tienen los que dirigen la alianza.
Mírala, y si todavía no crees en mi historia, ven por mí. De cualquier manera, si fracaso terminaré muerto. Harrison bajó los brazos, deslizando una mano dentro del bolsillo de su chaqueta. Mostró una memoria de pequeño tamaño, cubierta por una fina cobertura de plástico. ¿Ir por ti? Creo que olvidas que te tengo. Me dejarás ir, porque sabes tan bien como yo que hay algo muy malo en todo esto. Debiste haberlo notado por tus propias investigaciones. Si seguiste mis pasos, debes saber lo suficiente. El cañón de la pistola apuntó al suelo, la detective había cedido y ahora mantenía una postura derrotada. Harrison caminó, salpicando el agua de los charcos que se habían formado en la azotea. Con un delicado movimiento ofreció la memoria y se dirigió a las escaleras. Aún no me has dicho en dónde deberé buscarte. Primero me reuniré con Bill. Nos prepararemos para el ataque, iremos a Pueblo Lavanda y luego Y luego, acabaremos con el bastardo de Rafael.